Hermanos de la Iglesia Bíblica Vida Nueva, amigos que nos acompañan el día de hoy, bienvenidos al servicio de hoy, 4 de septiembre del año 2022. Les damos a todos la bienvenida y vamos a dar inicio, pero antes vamos a orar a Dios para pedir su dirección. Acompáñenme a orar. Padre eterno, en esta mañana queremos anunciar al mundo tu nombre, queremos que tu nombre sea honrado y glorificado. Pedimos, Señor, que bendigas el servicio de hoy. Bendice a nuestro hermano que estará compartiéndonos la palabra. Dale sabiduría. Te damos gracias también por el tiempo de alabanzas y pedimos que tu Espíritu Santo ponga en nosotros, Señor, un corazón sincero, un corazón dispuesto a alabarte, a buscarte a través de tu palabra. Ayúdanos, Señor, también si hay alguien que hay algún pecado que en este momento esté estorbando su comunión contigo. Pedimos, Señor, que sea el momento de confesarlo ante ti para poder estar sin estorbos en nuestra relación contigo, Señor. Bendice este tiempo, en el nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Vamos a dar inicio con una lectura que nos llama a la adoración a Dios. Esta la vamos a encontrar en el libro de Salmos, capítulo 19, y leamos juntos del 1 al 6. Salmos 19, versículos 1 al 6. Dice la palabra de Dios: Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos. Un día comparte al otro la noticia, una noche a la otra se lo hace saber. Sin palabras, sin lenguaje, sin una voz perceptible. Por toda la tierra resuena su eco, sus palabras llegan hasta los confines del mundo. Dios ha plantado en los cielos un pabellón para el sol, y éste, como novio que sale de la cámara nupcial, se apresta, cual atleta, a recorrer el camino. Sale de un extremo de los cielos, y en su recorrido llega al otro extremo, sin que nada se libre de su calor. Este salmo nos muestra que tenemos un Dios poderoso, que creó los cielos y la tierra, y a quien en esta mañana vamos a adorar. Para esto te animo que alabemos a Dios con el canto que lleva por nombre Bendito seas tú. Alabemos a Dios. Bendito seas tú en la tierra de plenitud, cuando de tu abundancia das, bendito seas tú. Bendito seas tú, cuando en valle desierto voy, en caminos de soledad, bendito seas tú. Cada vez que me bendices, te alabaré. Si la oscuridad se acerca, igual diré, bendito sea el nombre de Dios, bendito seas tú. Bendito sea el nombre de Dios, bendito sea tu nombre, oh Señor. Bendito seas tú, cuando el sol brilla sobre mí, cuando todo es ideal, bendito seas tú. Bendito seas tú, cuando sufra al caminar, aunque duela me ofrenda a ti, bendito seas tú. Cada vez que me bendices, te alabaré. Si la oscuridad se acerca, igual diré, bendito sea el nombre
sea el nombre de Dios, bendito sea tu nombre, oh Señor. Tú das y tomas, Dios, tú das y tomas, Dios, y yo siempre diré, bendito eres, Señor. Tú das y tomas, Dios, tú das y tomas, Dios, y yo siempre diré, bendito eres, Señor. Bendito sea el nombre de Dios, bendito seas tú. Bendito sea el nombre de Dios, bendito sea tu nombre, oh Señor. Bendito sea tu nombre, oh Señor. Continuamos con el tiempo de la visión. En esta ocasión te quiero compartir un pasaje del libro de los Hechos, capítulo 13, versículos 47 al 49. En el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé, después de hablar en la sinagoga a los judíos, ubicada en Antioquía, Pablo y Bernabé hablaron a los gentiles y pronunciaron lo siguiente. Hechos 13, 47 al 49. Así nos lo ha mandado el Señor. Te he puesto por luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Al oír esto, los gentiles se alegraron y celebraron la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban destinados a la vida eterna. La palabra del Señor se difundía por toda la región. En su primer viaje misionero, Pablo y Bernabé, después de hablar en una sinagoga a los judíos, quienes rechazaron a Jesús y rechazaron el mensaje de Pablo y Bernabé, ahora ellos le hablaron a los gentiles, que los gentiles somos todas aquellas personas que no somos de Israel, del pueblo de Israel. En su mensaje, Pablo menciona en el versículo 47 cómo Dios lo está utilizando. Dice, te he puesto por luz para las naciones a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. ¿Cómo respondieron a este mensaje los gentiles? Nos lo muestra el versículo 48, donde dice que ellos se alegraron y celebraron la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban destinados a vida eterna. Estas personas estaban destinadas a vida eterna. ¿Por qué? Bueno, porque ellos creyeron en el Mesías, creyeron en el Hijo de Dios y recibieron la vida eterna que Dios promete al poner nuestra fe en el Hijo de Dios, en el Señor Jesucristo. Si tú eres un hijo de Dios, pues te animo, como Pablo y Bernabé, que vayamos y compartamos las buenas nuevas de salvación a todas las personas con las cuales nosotros podamos tener contacto. Y que estas personas, pues en este momento, tristemente, están privadas de la gloria de Dios, porque aún no han puesto su fe en el Señor Jesucristo y su pecado les separa de Dios. Ahora, si tú que estás viendo este video, que nos acompañas el día de hoy y no has recibido al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, pues te ruego que en este momento pongas tu fe en el Señor Jesucristo y recibas el don de Dios, recibas la vida eterna, la cual no se recibe por obras, no se recibe por tener una religión, solamente se recibe cuando ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo, cuando confiamos en Él solamente para salvación. Que Dios te dé el entendimiento, que el Espíritu Santo te muestre tu pecado, te arrepientas, es necesario el arrepentimiento y pongas tu fe en el Señor Jesucristo. Vamos a orar en este momento por aquellas personas que están llevando el Evangelio, las buenas nuevas de salvación a otras personas, y también vamos a orar por aquellas personas que en este momento se encuentran condenadas, no son salvas porque no han puesto su fe en el Señor Jesús. Oremos. Padre eterno, gracias Señor porque hace 2000 años tú diste a tu Hijo Jesucristo y no lo diste solamente para tu pueblo, para el pueblo de Israel, sino lo diste para toda la humanidad.
y damos gracias porque has permitido que muchos podamos encontrar a nuestro Señor Jesucristo. Tu Espíritu Santo nos ha revelado nuestro pecado y nos ha llevado al arrepentimiento y a confiar solamente en Jesús para el perdón de nuestros pecados. Gracias por ese regalo que no merecemos y queremos pedir, Señor, que nos des oportunidades, nos des palabra, nos ayude, Señor, a ser diligentes y estar preparados para responder a todos aquellos que nos pidan razón de nuestra fe y que podamos nosotros compartir el Evangelio a todos los contactos, Señor, con los cuales podamos tener oportunidad y que esta semilla que sembramos, Padre, seas tú el que la haga crecer. Y oramos también por aquellas personas que se encuentran condenadas en este momento porque no han puesto su fe en el Señor Jesucristo. La palabra es clara y dice que la paga del pecado es muerte. Pedimos, Señor, que tengas tu misericordia, que les traigas a reconocer su pecado, les traigas al arrepentimiento y a confiar únicamente en el Señor Jesucristo, quien murió en la cruz por nuestros pecados, que confíen solamente en Él para su salvación. Todos tenemos personas en nuestras familias, tenemos conocidos en nuestros trabajos, vecinos en nuestras escuelas. Te pedimos, Señor, que cada uno de ellos puedan conocer a Cristo y gozar de una relación con Él. Pedimos esto en el nombre de nuestro Señor y Salvador, nuestro Señor Jesús. Amén. Gracias a Dios por esta salvación que es un regalo inmerecido y el cual se recibe solamente por la fe en el Señor Jesucristo. Continuamos con una lectura bíblica en el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículos del 1 al 5. No juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes, porque tal como juzguen, se les juzgará, y con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacar la astilla del ojo, cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Continuamos con el tiempo de la palabra. El día de hoy nos compartirá nuestro hermano Gerardo Torres. Adelante, hermano. Buenas tardes, hermanos. Hoy vamos a compartir la palabra y pues es siempre muy importante reconocer que necesitamos de Dios antes de empezar cualquier estudio, cualquier predicación. Y bueno, hoy vamos a ponernos en oración para comenzar. Padre, gracias te damos por esta tarde, Señor. Te agradecemos que nos has permitido estar bien, que nos has permitido vivir para ti. Te pido que nos bendigas. Bendice este momento, danos aprendizaje, Señor, abre nuestros pensamientos, habla por nosotros, Señor. Bendícenos. En nombre de tu Hijo amado, mío Jesucristo, lo ponemos. Amén. Muy bien. El objetivo de hoy es el siguiente. En lugar de condenar, restaurar. En lugar de seguir en el pecado, confesarlo y abandonarlo. Debemos tener cuidado. Mucho cuidado en juzgar y condenar a otros. Voy a poner un ejemplo. En un aeropuerto, una señora una vez compró un libro y unas galletas. Y se encontró que subía al avión y se sentó a leer su libro. Y otro caballero se sentó a su lado. Y sorprendida vio que él, en unas galletas que estaban en medio de ellos dos, empezó a comerse una galleta. Y ella, molesta porque se estaba comiendo las galletas que ella había comprado, agarró otra galleta y se la comió. Y él pues continuó comiendo. Ella también agarraba la galleta. Y al final, cuando ya no nos quedaba una galleta, el caballero tomó la última galleta, la partió a la mitad y se la dio. Obviamente la señora estaba muy molesta. ¿Cómo que tenía esta persona que se había atrevido a consumir las galletas que ella había comprado? Ya cuando pasó un poco el enojo, revisó su bolsa y se encontró que estaban sus galletas intactas. En realidad se estaban consumiendo las galletas del caballero, no de ella.
Y pues se dio cuenta de que había juzgado demasiado pronto y que realmente pues esta persona fue amable al permitirle comer las galletas que él había comprado realmente. Nosotros estamos viendo esto, nos damos cuenta que cómo somos nosotros también. Los que escriben los fariseos en el tiempo de Jesucristo, en el tiempo de la vida de Jesús en la tierra, eran muy buenos para juzgar y condenar, ¿sí? Y esto también puede ocurrir con nosotros hoy. Examinamos las faltas en otras personas con el propósito de juzgarlas y en realidad estamos tapando y justificando nuestros propios pecados. Es más fácil que volteen a ver de un lado a que te volteen a ver a ti y te juzguen. Entonces tú prefieres acusar, yo lo prefiero acusar también. Y no está bien. Estamos justificando nuestros propios pecados. Vamos a ver esto que pasó en la Biblia. Vamos a ir a la carta de Juan. En el capítulo 8, versículos 1 al 11, que dice lo siguiente. Pero Jesús se fue al monte de los olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo le dijeron a Jesús: Maestro, a esta mujer se le sorprendió en el acto mismo del adulterio. En la ley Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo, pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo: Aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír eso, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer que aún seguía allí. Entonces él se incorporó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Nadie, Señor. Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Estamos viendo algo muy interesante. Sí, estamos viendo cómo estos maestros de la ley, personas pues que teóricamente vivían en la perfección, que debían de ser un ejemplo, estaban haciendo cosas muy interesantes, ¿sí? Llevan a esa mujer que sorprendió en adulterio y no la juzgaron directamente, que a fin de cuentas, de acuerdo con sus leyes, podrían haberlo hecho ellos mismos. Lo hubieran podido juzgar, pero no, prefirieron ir con Jesucristo. Y le hablaron de la ley de Moisés, ¿sí? En la ley de Moisés efectivamente se pedía que a una mujer que se sorprendiera en adulterio fuera apedreada, fuera lapidada, ¿sí? Pero de ahí le dijeron: ¿tú qué dices? Evidentemente había una muy mala intención en ellos, en su corazón. Antes ya habíamos visto en capítulos anteriores cómo ya le habían intentado incluso matar a Jesucristo. Habían intentado meterlo preso y ahora cambiaron de táctica. Dijeron: bueno, ya que no podemos hacerlo y él es muy popular en el pueblo, lo siguen multitudes, ahora vamos a atacar. Que sus propias palabras lo condenen, es lo que ellos pensaron, es muy probable, ¿no? Hicieron esta pregunta porque le estaban teniendo una trampa. Sabemos perfectamente que la gente en aquel tiempo pues era muy especial. Y obviamente lo que escucharan, lo que hiciera Jesucristo en ese momento, pudiera haber sido realmente utilizado como un arma por parte de los fariseos para poderlo, pues, quitar la popularidad que tenía, para poder quitar ese carisma de Jesucristo con los pecadores, con el pueblo judío, la gente más desprotegida, la gente enferma. Pero cualquier respuesta que diera Jesús podría traerle problemas, de acuerdo con esa pregunta tan directa, ¿sí? Si condenaba a la mujer, había un problema. Los pecadores que lo estaban siguiendo, los que estaban felices porque él convivía con ellos, aún a sabiendas de que eran pecadores,
al juzgar a Jesucristo una pecadora, pues se iban a sentir vulnerables y probablemente no iban a escuchar y perderían la esperanza que ya estaban teniendo en Jesucristo. Y por otro lado, si no la condenaba, entonces le iban a acusar de estar en contra de la ley de Moisés, cosa que era muy grave en aquel tiempo para un judío. Y sabemos que Jesucristo pues, era una familia judía. Ahora, vamos a ver un poco más de esto porque es importante entender cómo los pecadores se quedaron a él. Vamos a ir a Lucas 15 del 1 al 2. En Lucas 15 del 1 al 2 vamos a ver un poco más de esto. Muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo. De modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar. Este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Hasta despectivamente es muy probable que hubieran utilizado esa expresión, ¿sí? Nosotros hoy sabemos que al igual que los recaudadores de impuestos, los pecadores de aquel tiempo, nosotros éramos pecadores antes de acercarnos a Jesucristo a recibir el perdón por medio de su sacrificio, Cristo por nosotros, y esa esperanza de resurrección por medio de su resurrección, de volver a tener una vida, pero ahora sí una vida eterna. Morir físicamente, pero sabemos que vamos a un lugar muy seguro, un mejor lugar, y esto es lo que también tuvieron en aquel tiempo, la esperanza que estaban teniendo sus pecadores al estar junto a Jesucristo, ver a alguien que los recibía, que los amaba. Y pues obviamente estos fariseos pretendieron que esto cambiara de manera radical. Muy bien. Entonces, después vemos en el versículo 8 y 6, de que acabábamos de leer de Juan 8, algo muy interesante. Estamos viendo ahora que con esa pregunta le estaban teniendo una trampa, ¿sí? Y como lo acosaban a preguntas, Jesús incorporó y les dijo: aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Entonces, él no les contestaba. En el 6 vemos claramente, por ejemplo, pudo haber contestado inmediatamente, pudo haberlos acusado, pudo haber hecho muchas cosas Jesucristo y no, decidió simplemente inclinarse y seguir escribiendo en el suelo, empezar a escribir en el suelo algo. La Biblia no dice que está escribiendo, pero bueno, es algo interesante, ¿no? Cuando él se inclina y escribe en el suelo, ellos empiezan a acosarlo con una serie de preguntas. ¿Qué dices? ¿La condenas o no? ¿Qué dice la ley de Moisés? Etcétera, etcétera. Era una terquedad tremenda. Ellos querían sacar algo de Jesucristo para poderlo perjudicar, no con amor, no con preocupación por la persona que tenían ahí condenando ni nada, ¿sí? Pero vemos en el versículo 7, lo que acabamos de leer: aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y esa misma pregunta te la pueden hacer a ti o a mí cuando me pongo a juzgar a mi prójimo. Tú, si no tienes pecado, adelante, juzga. Si no tienes pecado, tienes todo el derecho de juzgar al mundo. Pero desgraciadamente el único que puede juzgar al mundo es Dios. Jesucristo es Dios. Nosotros no. Jesucristo es perfecto. Él fue obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. Nosotros no. Él es hijo de Dios. Y nosotros somos declarados hijos de Dios por los méritos de Jesucristo, no por mis méritos. Por eso yo no puedo juzgar a nadie. Por eso yo no puedo ponerme en el lugar del juez supremo, que es Dios. Y aquí lo vemos, ¿no? Después de contestarles Jesucristo, en el versículo 8 vemos que se vuelve a inclinar y vuelve a escribir en el suelo. Y esto habla de que realmente, aunque ellos quisieron meterlo en problemas, aunque ellos quisieron cambiar la imagen de Jesucristo ante el pueblo judío y ante los pecadores que estaban ahí reunidos, el realmente que los controló fue Jesucristo. Mi Señor Jesucristo tenía el control de la situación.
los estaba metiendo en problemas. Lo que ellos esperaban, un triunfo, se convirtió en una prueba. Y aquí lo vemos, ¿no? ¿Qué creen ustedes que estaba escribiendo Jesucristo en el suelo? Muchas posibilidades. La Biblia no nos lo dice. Pero probablemente, pues, hablando de pecado, estaba escribiendo los pecados que se pueden cometer. Los 10 mandamientos, probablemente. ¿Sí? Y, pues, nosotros en ese caso podremos comprender que él estaba tan en control que los estaba poniendo en un espejo. ¿Ok? Sabemos que Dios mismo, cuando estuvo con Moisés y le dio los 10 mandamientos, con su mismo dedo escribió los 10 mandamientos de la ley para el pueblo de Israel. Lo mismo pudo haber hecho Jesucristo. Tenía la autoridad para hacerlo, Hijo de Dios. Claro que lo puede hacer. ¿Sí? Entonces, en el versículo 9, vemos lo siguiente: al oír esto se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta dejar a que Jesús solo con la mujer que aún seguía allí. No sabemos cuántos eran muchos, con piedras en la mano, listos para hacer lo que Jesucristo dijera si él hubiera condenado a la mujer. Estaban listos. Y en lugar de eso, una vez que se vieron en ese espejo, que vieron que tenían pecados muy graves y que no estaban libres de pecado, decidieron retirarse. Uno a otro. Primero los más viejos, probablemente, pues la sabiduría que nos dan los años, decidieron ser los primeros en irse. ¿Sí? Sus conciencias los convencieron de su propio pecado. Jesucristo no necesitó hacer mucho. Pocas palabras. Los que estén libres de pecado, que lancen la primera, aquel que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y eran muchos. Podemos pensar, bueno, si había 100, a lo mejor había uno que fuera más justo que los demás, pero ninguno estaba libre de pecado. Gran problema. Cuando yo veo a una persona que hace algo malo, que está ofendiendo a Dios, y la señalo con el dedo, no lo estoy restaurando. Lo estoy acusando. Y hay un acusador, Satanás mismo. Él nos acusa a los creyentes. Nos acusa de que somos pecadores, que no somos lo que Dios espera de nosotros. Pero ¿saben qué? Jesucristo ya pagó nuestros pecados. Por eso no es importante lo que nos acuse. Y por eso no es importante que tú acuses a nadie. Si lo amas, busca la restauración de la persona. Si lo amas, ayúdalo a ser. Ayúdalo a entrar en el reino de Dios. Pero ustedes, ¿por qué creen que se retiraron? Porque a pesar de que eran personas frías, a pesar de que eran personas que tenían una conciencia, pues podríamos decir, arrumbada, una conciencia dura, donde ellos se sentían que realmente eran los elegidos para dirigir al pueblo, a Dios, aún siendo, por lo que se ve, posiblemente corruptos, posiblemente mentirosos, manipuladores, ellos en ese momento no les quedó de otra que reconocer que tenían sus pecados. Entonces, reconocieron que también tenían pecado. Muy bien. ¿Qué hicieron mal los hombres que pidieron a Jesús condenar a esa mujer? ¿Qué hicieron mal? Ellos querían poner una trampa a Jesucristo, no estaban preocupados por la mujer. A ellos les interesaba muy poco el pecado de la mujer, mucho menos restaurarlo. No tenían ningún interés en la vida espiritual de esa mujer. ¿Sí? Su motivo era el erróneo. Si realmente hubiesen pecado a Jesucristo, ¿cómo le hacemos para que esta mujer quede restaurada? Para que pueda tener una vida con Dios, una vida hacia la eternidad. Hubiera sido distinto. Ellos no tenían interés. Nomás la utilizaron como un medio para poder acusar a Jesucristo, para poder destruir a Jesucristo. Ese es su gran error. Y eso puede pasarnos a nosotros.
Si tú volteas y ves con mucho coraje, con mucho odio a una persona que está pecando, y la acusas y él fue y todo, pero no haces más que eso, no te quitas del mismo nivel que te pusieron los judíos, los fariseos de aquel tiempo. Eso no nos ayuda en nuestra labor. Jesucristo no vino a eso. Muy bien. Él corrigió su error al decir: aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Qué debemos procurar nosotros también? Vamos a ir a Gálatas 6, 1 al 2. Es muy importante, es muy interesante ver esto. Gálatas 6, del 1 al 2, nos dice lo siguiente. Porque aquí lo más importante siempre va a ser que nosotros entiendamos esta parte. Dice lo siguiente: hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídense cada uno, porque también puede ser tentado. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Interesante. Aquí habla de ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde, no soberbia. Acercarse a Él en lo secreto. Oye, te veo con este problema, con esta situación. ¿Qué puedo hacer para ayudarte? ¿Cómo puedo orar por ti? Y no ponerlo en la evidencia de todo el mundo, avergonzándolo, provocando que tenga más ira y más coraje y no pueda liberarse de ese pecado que lo está oprimiendo. Importante, por eso es tan importante esto que dice Pablo a los Gálatas, que nos lo dice a nosotros también. Hay que aplicarlo en nuestras vidas. Es difícil, claro, pero es importante. Por eso aquí estamos viendo cómo restaurarlos con humildad. Pero fíjense la parte más importante, reconociendo que nosotros mismos podemos caer. O sea, lo que Él está haciendo hoy puede ser lo que yo voy a hacer mañana. Y voy a tener que pedirle perdón a Dios. No necesito que me acusen. Yo voy a ser, por medio del Espíritu Santo, confrontado con Dios. Y voy a tener que decirle: Dios mío, perdóname por este pecado que he cometido. Y debo ser sincero de que no lo quiero volver a hacer. Debo buscar en mi corazón que no vuelva a pasar. Pero bueno. Después vemos en Juan otra vez, pero en el versículo 10, cuando le dice: entonces él se incorporó y le preguntó: mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Aquí muy importante, ¿no? Y ella le responde: nadie, Señor. Tampoco yo te condeno, le dice Jesucristo. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Qué importante para una persona que acaba de ser suspendida en adulterio, que tiene un pecado muy grave en su vida, que el mismo Dios, el mismo Hijo de Dios, le diga: tampoco yo te condeno. Vete y no vuelvas a pecar. Pero aquí hay una razón por la cual Él lo dijo. Vamos a ir a Juan 3:17, donde nosotros también tenemos mucha luz sobre esto. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Si Él hubiera venido a condenar, en ese mismo momento la fulmina, la condena. Hemos visto pruebas donde Dios hacía el juicio. Es el diluvio universal. En ese momento no venía a hacer juicio. Él viene a salvarnos. Él tiene mucho amor por nosotros. Entonces, no vino a condenar al mundo, vino a salvarlo. Y usted, hermano, usted persona que está escuchando, si no ha puesto la fe en Jesucristo, no tiene esta gran ventaja, que es tener a Jesucristo como Salvador. Podemos ver en el mismo Juan 3, pero vamos a 36, algo muy importante para usted, para su vida, para que pueda usted tener la libertad que tengo yo y que tienen miles de personas en el mundo. Quisiéramos que fueran todos. Hay millones que no lo tienen. Pero si usted desea realmente tener una esperanza, libertad, entonces está lo siguiente: el que cree en el Hijo tiene vida eterna,
Pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Importante. Primer parte, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rechaza al Hijo de Dios no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Desde que nacemos estamos condenados a ser castigados, a ser sentenciados por Dios a la muerte eterna, la segunda muerte, el lago de fuego. Pero si yo tengo al Hijo de Dios a mi favor, entonces tengo vida eterna con Dios. Vida eterna con Dios. No hay que postergar esta decisión. Ahorita el mundo te está haciendo muchas cosas que incluso son absurdas. Han quitado a Dios de la ecuación. Dicen que somos igual que un mueble, que una piedra, producto de la casualidad. Y no, Dios nos creó con un propósito. Y el propósito es que estemos con Él, que le sirvamos a Él, le demos la gloria a Él. Y para hacerlo hay que declarar que Jesucristo es mi Señor y Salvador, y que yo era un pecador, que no merecía nada, pero con Jesucristo tengo acceso a Dios y me puedo llamar hijo de Dios. Es importante para tu vida, es una decisión más importante que conseguir un buen trabajo, comprar una nueva casa, un nuevo carro, viajar por el mundo. Por eso es tan importante este estudio de hoy. Entonces, ¿queremos nosotros realmente creer en Dios o queremos permanecer bajo el castigo que nos espera de Dios? ¿Qué queremos? ¿Cuál es la vida que queremos? Lo invito a usted que escucha. Si realmente quiere tener esa vida eterna, en este momento es una decisión. Acepte que tiene pecados y que necesita ser perdonado. Acepte que hay un Salvador que dio todo por usted, que murió y resucitó. Murió para limpiar los pecados y resucitó para darnos vida eterna. Él nos mostró el camino. No hay otro camino. Ninguna religión, ningún ídolo, ninguna imagen, nada nos va a salvar. Solamente Jesucristo. Y no tenemos una imagen de Jesucristo real. No sabemos cómo es. Sabemos lo que hizo. Muy importante, ¿sí? Pero tampoco Jesucristo podemos hablar de que Él dijo, qué bonito que pecaste y te aplaudo y estás así. Él no lo pasó por alto. Ese pecado que hizo la mujer adúltera, le hizo una advertencia, que se fuera, pero que no volviera a pecar. Claro, esto no es reciclaje de cada domingo. Todos pecamos, pero no te puedes deleitar en el pecado y cubrirlo, no. Vamos a ir a los Proverbios 28:13. ¿Sí? Dios siempre nos quiere perdonar, pero siempre y cuando también deseemos de corazón no volver a pecar. Vamos a ir a Proverbios, en donde nos dice lo siguiente, en Proverbios 28:13, que dice así: quien encubre su pecado jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja, halla perdón. Entonces, quiero suponer que una persona que tiene acceso a mucho poder, un presidente de la República, un diputado, un senador, un juez de la Suprema Corte, tiene acceso a mucho dinero, tienen mucho poder y confiesan el pecado. ¿Sabes qué? He sido corrupto, he robado. Pero si realmente en el fondo van a volverlo a hacer, no están encubriendo el pecado, no lo están confesando con la intención de dejarlo. No les conviene. Pero eso es la realidad, lo que debemos de hacer. Es realmente lo que Dios quiere de mí. Se puede ser una persona con mucho poder y ser santo. Pero hay que reconocer que necesitamos hacerlo. Hay que reconocer que necesito dejarlo. Que va a haber mucha oposición probablemente. El mundo quiere que tú seas lo peor. Dios quiere que tú seas lo mejor. No puede volver a pecar. La persona que cubre su pecado y no lo confiesa, o lo confiesa de los labios para afuera y no con la intención real de cambiar, jamás prosperará.
Pero que lo confiese y lo deja, haya perdón. Tenemos que confesar y dejar para tener el perdón. No quiere decir que, pues vengo este domingo, me confieso con Dios, no con ninguna persona obviamente, directamente con Dios, le pido perdón por medio de Jesucristo, y después al mañana vuelvo a hacer lo mismo, y el domingo vuelvo a lo mismo, y así. Eso no es confesar el pecado. No estás siendo sincero. Por eso es importante dejarlo, ¿sí? Pero para no volver a pecar hay una condición. Vamos a ir a Romanos 6:12. Nos va a dar otra ayuda. Sabemos que la Biblia tiene toda la verdad que necesito. Romanos 6:12 dice lo siguiente: por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No darle permiso al pecado de que me gobierne. El control lo tengo yo, no mis deseos pecaminosos. Por eso la mente debe estar formada. Lo dice también en Efesios 3:24, perdón. No debemos tener la mente que teníamos antes. Debe de ser renovada nuestra mente para poder hacer esto, para no volver a pecar, ¿sí? Porque el pecado, cuando realmente lo estamos cometiendo y lo hacemos repetidamente, que está permitido su entrada a mi vida. Dios ya me liberó del pecado. Nomás necesito realmente someterme a Dios, aceptar que el Espíritu Santo guíe mi vida, ¿sí? Si tú das permiso al pecado, Él va a dominar tu cuerpo y vas a hacer cosas horribles que no agradan a Dios. En el versículo 13 también de Romanos 6:13 dice lo siguiente: no ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Por lo tanto, instrumentos de justicia, no de injusticia, a favor de Dios, no del diablo. Importante, ¿ok? No podemos ofrecer nuestros miembros al pecado. Instrumentos de injusticia, instrumentos de Satanás, sino como instrumentos de justicia a Dios. Dios es justo, Dios es santo, Dios realmente le agrada que tú le ofrezcas tu cuerpo como sacrificio para Él, para lo que es justo. El resultado, vamos a ver en el 14 que dice. Dice lo siguiente: así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Yo no merecía ser perdonado, yo merecía estar en el infierno. Sin embargo, Jesucristo me perdonó. Me dio esperanza, me dio vida nueva, me restauró. Igual tengo que ser yo con mis hermanos. Debemos de hacerlo, ¿sí? Ahora, yo no quiero que el pecado me domine. Debo de ser sincero, mi corazón debe habitar solamente el Espíritu Santo y me debe guiar en mi vida. Yo sé que yo no puedo, pero con la ayuda de Dios y estudiando de Él, puedo lograrlo. El Espíritu Santo nos va a guiar. Una vez que tú tienes la determinación, todo lo que leas en la Biblia te va a quedar para aprendizaje, para que lo apliques. Si no te sometes es muy difícil. Te vas a aburrir con la Biblia porque no estás sometiéndote a Dios. La Biblia es un libro muy interesante, con muchas cosas importantes en tu vida, pero hay que someterse primero a Dios. Reconocer que lo necesitas, que sin Él no puedes estar. Ahora, en este pasaje vemos el error de los maestros de la ley. Ellos nada más querían condenar a la mujer que había pecado. Pero Jesús les hizo ver que ellos también eran culpables ante Dios. ¿Sí? La mujer también había fallado en cometer adulterio. Pero Jesucristo le da esperanza al no condenarla. Si la hubiera condenado en ese momento, pues ella dice, bueno, soy pecadora, merezco morirme y ya. No, Él le dio esperanza, le dijo, ya vete sin pecar, deja de pecar. Pero también siempre va a exhortarnos, deja de pecar. No te vayas feliz de que ya me perdonó y vuelvo a hacer lo mismo. No. Pregunta para usted, hermano. Y para aquellos que aún no son de Cristo también puede ser esta pregunta. ¿Es culpable de cometer uno o ambos de estos errores? El de la mujer adúltera, el de los fariseos, de querer condenar, de tener trampas a Jesucristo. Que no te vamos a poner trampas a Jesucristo, ya no. Pero podemos
tratar de engañar al Espíritu Santo que mora en nosotros, diciendo que vamos a hacer lo que Él nos esté dictando cuando hacemos otra cosa. ¿Eres culpable? Jesús nos enseñó qué debemos hacer. Eso que hizo Jesucristo con la mujer adúltera y con los fariseos es lo que tenemos que hacer nosotros en estos momentos. No señalar a nadie, reconocerlo como parte del problema. El pecado está en el mundo. Tenemos un Salvador que perdona mis pecados de antes, de hoy y de el futuro. Un Salvador todopoderoso que en ese momento Él vive, reina, está en el cielo y va a venir otra vez. Es lo que hay que entender. Por eso no puedo estar juzgando a nadie. Deja que Dios haga su trabajo. Él quiere que tú hagas lo bueno, no lo malo. Si ves a alguien pecando, ayúdalo a salir de su error. Pero también ten cuidado de ti mismo. No permitas que te domine el pecado, porque en todo caso, pues ¿cómo vas a exhortar a alguien si tú mismo no te controlas? Vamos a orar para terminar este día, pidiéndole a Dios que nos ayude a lograr hacer esto, a dejar de juzgar y empezar a restaurar a otros. Padre, gracias, Señor. Te agradecemos que tú siempre tienes una verdad que darnos, y esa verdad es valiosa. Nos ayuda a pulir nuestros ministerios, nos ayuda a pulir nuestra vida, nuestro testimonio, entre otros. Te queremos pedir, Señor, que nos bendigas, que nos hagas entender cada día la importancia de estar contigo y de alejarnos del mundo, Padre. Que lo que ve del mundo que parezca muy bueno y muy divertido, muy placentero, es algo efímero, transitorio, que no nos va a servir para una vida futura. Ayúdanos a ser el pueblo tuyo y a vivir por encima del mundo, Padre. Te pedimos que los bendigas. Y aquellos que aún no han puesto la fe en ti, Señor, te pido que hoy los exhortes y los lleves a ti, Padre. Utiliza este mensaje a otras personas, misioneros, lo que sea necesario para que ellos puedan acercarse a ti. Que no se queden en la ignorancia y en la perdición que el mundo está trayendo cada vez con más fuerza. Bendícenos, Padre, nos ponemos en tus manos, en nombre de tu Hijo amado, Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, pues terminamos alabando al Señor. Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? El limpio de manos, de corazón puro, que no es vanidoso y sabe amar. El limpio de manos, de corazón puro, que no es vanidoso y sabe amar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Mis manos son limpias, mi sed purifica, mi vanidad quita y dame tu amor. Mis manos son limpias, mi sed purifica, mi vanidad quita y dame tu amor. Señor, ya puedo entrar en tu santuario para adorar. Señor, ya puedo entrar en tu santuario para adorar, pues tú me has limpiado
perdonado, tu Espíritu Santo me llena de amor, pues tú me has limpiado, me has perdonado, tu Espíritu Santo me llena de amor. Gracias a Dios por este tiempo que hemos compartido y queremos poner a tu disposición un número de WhatsApp y un correo electrónico para que nos escribas, nos hagas llegar tus comentarios y tus preguntas. El número de WhatsApp es el 331-019-8380 y el correo electrónico es ib.vidanueva@outlook.com. ¿Algunos avisos? Les invitamos a la Célula Unida este próximo 18 de septiembre del año 2022. Aquí en México celebramos la independencia de México y ese día tendremos una gran tarde mexicana y estamos invitando a todos ustedes que nos acompañen para compartir las buenas nuevas de Cristo y celebrar todos juntos la libertad que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Los esperamos, Célula Unida, 18 de septiembre. También les recordamos que tenemos disponible la página web de la iglesia. En ella podrás ingresar y podrás conocer la declaración de fe y doctrina de nuestra iglesia. Además, podrás ver videos de sermones de domingos anteriores y podrás también ver las cápsulas de 5 minutos de aliento espiritual que se transmiten los días miércoles. Y también podrás descargar estudios bíblicos, los cuales son gratuitos. Te animamos que descargues estos estudios y los hagas. Serán de gran bendición para ti y tu familia. Con respecto a las cápsulas de 5 minutos de aliento espiritual, se siguen transmitiendo los días miércoles y te invitamos que nos acompañes este próximo miércoles a las 9 de la noche en la cápsula que se estará estrenando. Les recordamos los días martes y viernes a las 9 de la noche. Tendremos un tiempo de oración como iglesia. Te invitamos que publiques las peticiones por las cuales quieres que la iglesia ore. Y además el viernes, ese mismo horario a las 9, tenemos el tiempo de oración por medio de una conexión en Zoom, una videoconferencia en la cual estaremos orando por estas peticiones. Te invitamos que te conectes. Recuerda, viernes 9 de la noche. Por el día de hoy hemos terminado, queridos hermanos y amigos. Damos gracias a Dios por permitirnos este servicio para la honra y gloria de Dios. Y les deseamos a todos ustedes una semana en obediencia a Cristo y de mucha bendición. Y Dios les bendiga a todos. Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? El limpio de manos, de corazón puro, que no es vanidoso y sabe amar. El limpio de manos, de corazón puro, que no es vanidoso y sabe amar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Mis manos son limpias, mi sed purifica, mi vanidad quita y dame tu amor. Mis manos son limpias, mi sed purifica, mi vanidad quita y dame tu amor. Señor, ya puedo entrar en tu santuario para adorar. Señor, ya puedo entrar en tu santuario
tú me has limpiado, me has perdonado, tu Espíritu Santo me llena de amor, pues tú me has limpiado, me has perdonado, tu Espíritu Santo me llena de amor.